¿Qué tal? ¿Cómo está Ciudad Obregón? ¿Bien? A full, ¿no? Qué gusto estar aquí con ustedes y ah, porque hoy va a ser un día de fiesta, ¿no? Va a ser un día tremendo. En la noche vamos a levantar un altar, ¿sí? Van a venir, ¿no? Y traigan gente también, ¿no? Va a ser algo tremendo y bueno, quisiera saber ¿cuántos pianistas hay aquí? Bastantes. Ok. Bueno, es un gusto que haya tantos pianistas, normalmente no son tantos, pero voy a tratar de hablar un poco también para otros músicos, no solo para el piano, en lo que respecta a armonía, por ejemplo, o incluso algunas herramientas que con Rescue Band usamos. Ustedes saben que Rescue Band no es solamente canciones o momentos donde la música toma un protagonismo, hablando desde un punto de vista técnico, ¿no? Sino que también el Ministerio de Rescue Band, el Ministerio de Álvaro, se caracteriza por la prédica, la administración. En realidad es hasta lo más importante para nosotros, poder compartir un mensaje y que la música sea un medio, ¿no? para llegar a ese mensaje y para que las personas que asistan puedan entenderlo de una mejor manera. Entonces, si alguno de aquí ha estudiado cine en algún momento, a lo mejor un director o alguien que escriba, ustedes saben que en una escena, todo lo que vos estás viendo en una película, en una escena, habla del mensaje que se transmite en la película, que el director quiere darte. Si el director quiere transmitirte un mensaje acerca de que el protagonista es un hombre solitario, medio depresivo, toda la escena, toda la iluminación, todos los muebles que hayan ahí, todo te va a hablar exactamente de lo mismo. No puede haber colores vívidos o cosas que contradigan lo que el director quiere decirte. Y pasa algo similar en la administración, cuando Álvaro está predicando, o en tu iglesia, cuando se está dando una visión, un mensaje, a veces sin querer nuestra música contradice lo que está ocurriendo. A veces los acordes no son los correctos o a lo mejor está diciendo lo contrario a lo que se quiere decir. Por eso es muy importante que estudies música, como decía Pedro, ¿no? Que puedas aprender distintos acordes, salirte del do, fa y sol, y que puedas explorar otros acordes que puedan darte mayor credibilidad a lo que se esté diciendo o al mensaje que se quiera dar, ¿no? Entonces, siempre tratamos de hacer una exploración de eso y mi primer consejo es que expandas tu paleta de herramientas. Reitero, muchas veces solamente nos conformamos con 2 o 3 acordes porque pensamos que cuanto menos acordes haya, el Señor se va a mover más. O pensamos que si uno aprende más acordes le está robando la gloria a Dios o cosas así bien raras, ¿no? Entonces no se trata de eso, ¿no? Tampoco la música es que va a ser el centro, por supuesto que no. Pero a mí me llama mucho la atención que la música fue hecha, no sabemos cuándo, pero al menos la Biblia retrata que desde que antes que la creación estuviera, que la tierra, los animales, nosotros, la música ya existía en el cielo, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Sí? Tírenme una fuerte porque no los escucho mucho. ¿Sí? Ok. Entonces, si la música fue creada desde esa época, o sea, que en realidad ni siquiera era una época, no existía el tiempo, ¿cómo nosotros tenemos el tupé o los pantalones de quererla encasillar y decir la música es esto, o la música sirve para esto, o la música tiene muchos roles, muchos, y una de las cosas que sucede entre los músicos es que criticamos mucho al otro porque Dios le dio otra visión de la música. Y no, que este está tocando en aquí y aquel en allá, y en vez de preocuparnos de que la música fue hecha desde mucho antes y nosotros
que somos el final de la película, porque nosotros fuimos creados a lo último de todo. O sea, no puedo venir a opinar de algo que ya se utilizaba en la eternidad, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Cuando opines de la música y de los llamados de otras personas, primero tenés que ponerte en los zapatos del otro. Álvaro nos compartía algo tremendo, eso a lo mejor después les dice, pero antes de criticar, si no, que él toca secularmente, mejor miremos a ver qué es lo que Dios nos mencionó a nosotros, qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros, y si Dios te marca que dejes todo para seguirle a Él, es un privilegio tremendo y es algo que es lo que realmente debemos de buscar, ¿no? El poder dejarlo todo y seguirlo a Él. Él hizo exactamente lo mismo, dejó todo solo por amor a vos. ¿Está bien? Entonces no podemos darle menos que eso. En segundo lugar, el tema de la música. Realmente, si yo tuviera que orquestar Apocalipsis y toda la visión que tuvo Juan, no podría usar un solo acorde o dos, porque lo que él está describiendo es algo sobrenatural. Está hablando de seres con muchas alas, con muchos ojos. Entonces, ¿qué música creen ustedes que se utiliza en ese tipo de contexto, ¿no? Entonces, analicen también qué clase de música quieren hacer ustedes en base a que la música del cielo toque la tierra. Ustedes deben de jalar lo que está en el cielo y bajarlo a la tierra, y si Dios te da una canción con pocos acordes, bueno, está bien, pero si Dios también te da otras donde necesitas más herramientas, estudia música entonces. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿la conocen, no? ¿Sí? A ver cómo va. Si son músicos tienen que cantar más fuerte, ¿no? Ok. Bueno, ahí tenemos una canción clásica, antigua, relativamente sencilla, y la onda es, según el tiempo en el que estés tocando, puedes usar distintas herramientas, ¿no? Ustedes consideren que la música, o uno de los juegos que tiene la música y la armonía, es generar un contraste entre un momento de tensión, un momento de, llámenlo como ustedes quieran, de angustia, de pregunta, y luego una respuesta, un momento de reposo. Entonces, por ejemplo, esto, tensión, para luego resolverlo, ¿ok? Tensión, ¿ok? Tensión, reposo, tensión, reposo, tensión, tensión y reposo, ¿ok? Entonces, lo que sucede cuando uno usa pocos acordes, como por ejemplo do, fa y sol y nada más, es que perdemos la capacidad de generar contrastes más profundos, más profundos entre tensión, más tensión todavía, y reposo absoluto. Es decir, al usar pocos acordes, por ejemplo, ahí técnicamente usé una pregunta, un momento de tensión final y una respuesta, un momento de reposo.
pequeña tensión, pequeña pregunta o momento de tensión y reposo. Pero si yo pudiera agregar más herramientas que enfaticen más, entonces tu armonía va a ser más exacta a lo que vos querés lograr. Entonces, por ejemplo, momento de pregunta y el momento de tensión. ¿Ven? Tiene una resolución todavía más fuerte. Sí lo escuchan, ¿no? ¿Sí? Entonces, para realmente indagar en este tema de la atención, es necesario expandir nuestras herramientas, como les decía al inicio, ¿no? Entonces, traten de estudiar, por ejemplo, algo que se llama dominantes secundarios, que son acordes que tienen una condición llamada dominante que te ayuda a llegar a otros lugares de una manera más práctica y más eficiente. Entonces, por ejemplo, si estamos en Do y quiero ir a, por ejemplo, La menor. En la canción decía, ¿no? Entonces, si quiero ir a La, voy a usar su acorde dominante, un acorde que me ayude mejor a llegar al La. Entonces, si estamos en Do, el acorde que sería el dominante para llegar al La es el Mi. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta esto. Los acordes que te ayudan a llegar hacia un objetivo se componen de un intervalo de quinta. De Do a Sol hay un intervalo de quinta. De Re a La hay un intervalo de quinta. Mi, Si, Fa, Do, Sol, Re, La, Mi. ¿Ok? Entonces, La, Mi, el Mi es el que me va a ayudar a llegar al La. Entonces, Mi, ¿ok? Lo que antes era. Ahora es. Ven que funciona mucho mejor, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sin embargo, este no es el acorde en su totalidad. Ahora tengo que agarrar el Mi y hacerlo dominante, es decir, tengo que hacerlo mayor con séptima menor. Todavía mejor, ¿no? Nada más que aquí hay un problema, y esto también, guárdenselo. Aquí la melodía me va a chocar con el acorde de Mi mayor 7. ¿Sí se escucha, no? Entonces no puedo rearmonizar con ese acorde, a menos que haga esto. Si quieren hacerlo más jazzero, por decirlo de alguna manera, este acorde se llama sostenido 9, Mi 7 sostenido 9. Entonces, son acordes que no se usan mucho hoy en día en las iglesias porque, no sé, no quiero, a lo mejor no se estudian, pero, por ejemplo, ahí tenemos un super acorde. Otro. Ahora este. Ahí está el acorde que usé antes. Y es Marcos Vidal. Tremenda armonía la de Marcos Vidal. Entonces, no hay que ir al jazz para buscar estos acordes o jazz cristiano. O sea, hay intérpretes que lo han usado mucho y que uno los puede adquirir, practicarlos y después usarlos en la iglesia, usarlos porque este acorde tiene un propósito, te ayuda a llegar mejor al Do y aparte tiene una tensión. Entonces, si en un momento vos querés generar tensión, porque a lo mejor el pastor está hablando de un momento tenso y luego de una victoria, entonces el acorde te puede servir para generar justamente eso, ¿no? Tensión, victoria, victoria, y resolví para otro lado de una manera, pongámosle nombre, victoriosa, porque se estaba hablando de una enfermedad
y luego de una sanidad tal vez, ¿no? Por eso es muy importante que estén atentos a todo el contexto y al entorno de lo que está pasando en la plataforma o el escenario. No se olviden que ustedes no están ahí sentados para tocar canciones, ¿no? Están ahí para ser usados por Dios a través de su instrumento. Entonces, yo quiero que Dios me use. ¿Cuántos quieren que Dios los use en su instrumento? ¿No? Vos lo que querés cuando muy ilusionado te subís con el micrófono a cantar, es que Dios te use. Vos querés que los enfermos sean sanados, querés que la gente corra al altar, querés que la gente levante sus brazos sin vos como director tener que decirle que lo haga, ¿no? Pero no ocurre eso porque hay un problema en nosotros actualmente, en los músicos cristianos. Hay grandes problemas. Es cuestión de que mires las redes sociales y mires, por ejemplo, los comentarios. El otro día Álvaro subió subió un ejercicio de batería, lo tocó y la gente empezó a comentar que tremendo, impresionante, cosas muy bonitas, pero siempre están esos 2 o 3 inadaptados, ¿no? Que no sé, yo creo que cuando nacieron la palmada fue muy fuerte, pero, ¿viste? Hágalo más lento, porque si no usted se quiere lucir, o cosas así, que vos decís, o sea, cuando nosotros estudiamos músicos, pianistas tremendos, o Álvaro estudia músicos tremendos, uno no le comenta, che, hacelo más despacio porque si no te querés lucir. O sea, no, uno estudia, o sea, la queremos toda fácil, ¿no? Es como que, no sé, a veces queremos hasta utilizar la Biblia, ¿viste? Por ejemplo, hay gente que si vos decís escenario se sacan de onda. ¡No! ¡El altar! ¿Viste? Y vos decís, bueno, es que te conviene que sea escenario porque está hecho de madera. O sea, si vos decís altar y subiste medio pecaminoso, te cae un rayo ahora mismo y nos morimos todos. O sea, es como que para algunas cosas sí, ¿no? Es que el altar, o sea, es un simbolismo, ¿no? Yo dije al principio vamos a hacer un altar y no es que vamos a traer madera, o sea, o el arca de oro, o sea, no, ¿me entienden? ¿No? Son simbolismos. Pero entonces nosotros como músicos a veces como que perdemos la nobleza en ese sentido. Y yo creo que muchos de los casos es porque a lo mejor no estudian, al vos no estudiar música, te terminás dando cuenta, cuando vos estudiás música, mejor dicho, te terminás dando cuenta cuánto te falta para llegar a la meta, ¿no? Cuanto más estudiás la palabra, más te das cuenta cuánto te falta conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, cuanto más estudias música, más te das cuenta cuánto te falta, y lo que menos vas a hacer es andar haciéndote el gracioso o andar comentando. Entonces, ustedes que están aquí, que vinieron hoy a esta clínica, traten de llevarse eso en su corazón, no tanto ahora los acordes, o sea, eso lo pueden buscar hasta en YouTube, pero sí, por favor, tengan un carácter como el de Cristo. Tenemos que tener un carácter como el de Jesús. Y el carácter de Jesús era orar todo el tiempo para que seamos uno, ¿sí? O sea, la oración de Jesús, que nunca fue respondida por Dios, fue, Señor, que sean uno. ¿Por qué? Porque la respuesta a esa oración sos vos y soy yo. Nosotros somos la respuesta de una oración que Jesús hizo hace más de 2000 años. Sean uno. Entonces, si no te gusta a lo mejor lo del otro, con la boca callada, no hace falta ni criticarlo ni nada, simplemente hay que ser uno en compañía, en amor. No significa que todos tengamos que pensar exactamente igual, ¿sí? Pero por favor, si de lo que voy a hablar solamente ustedes se van a llevar algo que sea eso, porque nosotros como ministerio que vivimos de viajar todo el tiempo, de estar con gente tan linda como ustedes, hay comentarios que nos lastiman también, ¿no? O sea, no sé cómo ustedes a lo mejor nos ven a nosotros somos exactamente iguales a ustedes, comemos, vamos al baño, todo lo mismo, ¿no?
O sea, y también nos lastiman cuando alguien te dice, cuando vos subís un ejercicio con amor y alguien te dice, ay, pero sos un agrandado, o sea, no, o sea, lo subo para que a lo mejor te sirve o no, ¿ok? Entonces, por favor, tengan muy en mente eso. Y volviendo a lo de las herramientas, traten de expandir sus acordes, ¿sí? De expandir las herramientas que usen. Por ejemplo, vuelvo a la canción y la voy a modificar un poco. Ok, ahí estoy en re y voy a subir a mi bemol. Primer tip, ya no usen el transpose, ¿sí? No lo usen. ¿Por qué? Porque las tonalidades con teclas negras, digamos, disponen tus dedos de una forma, porque tenés que cambiar tu posición de dedos, de una forma que te permite tocar de otra forma también. O sea, no, al vos no tocar en esas tonalidades, te limitas a tocar siempre de la misma manera. Por ejemplo, la gente de color del gospel y todo eso suelen tocar mucho en teclas negras. ¿Por qué? Porque tienen la disponibilidad de una manera para poder tocar acordes abiertos con tu mano izquierda, hacer, por ejemplo, de do a fa sostenido, ¿no? O sea, entonces la disposición de las teclas es para algunas cosas mucho mejor, ¿no? Ahí estoy en mi bemol. 2, utilicen las modulaciones también para empujar un poco más los ambientes. Si estás en do y subís a re y subís a mi y vas subiendo así sucesivamente. Ahora, si por ejemplo estás en un momento donde hay un momento de ministración, ¿no? Vamos a suponer, terminamos de cantar una canción lenta y se genera un momento como de adoración y te toca ir a otra canción porque se les ocurrió, no hagas esto, o sea, un momento de adoración. O sea, no sea tan brusco el cambio, ¿no? Porque se siente que hay un cambio y la gente se puede llegar a distraer un poco, o si es muy brusco, hay como un stop, ¿no? En lo que venías aquí. Aleluya, Señor, te adoramos. Y de golpe, ¡wow! ¿Viste? Entonces, trata de en tu casa explorar formas de llegar a otros tonos de una manera más discreta, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy en do. Y ya modulé a fa. De do fui a fa y no se dieron cuenta. Sol.
de sol bajé a fa. En fin, vayan probando en sus casas, tocar, mover, ir dando vueltas, equivocarse. Ustedes en sus casas se pueden equivocar todo lo que quieran. Esa es la onda, ¿no? No aquí. Entonces, ¿por qué? Porque, reitero, si estás aquí en un momento de oración y de golpe, ay, perdón. Entonces, todo el mundo se da cuenta que te equivocaste porque suena espantoso, o sea, ¿no? Entonces, sus casas y practicar el tiempo de ejecución en sus casas es tiempo oro para ustedes, para nosotros, para los músicos. Incluso el Señor te puede dar nuevos acordes, nuevas cosas. En tu debilidad Él se hace fuerte. Entonces, cuando algo no te sale, el Señor te puede hacer fuerte en esa debilidad, pero es muy importante reconocer que no podés hacerlo solo. Y les digo, he estado practicando unas cosas últimamente y no me salen, me cuesta. Entonces, antes de empezar, Señor, no me sale. O sea, no voy a arrancar diciendo, Señor, dale, vos me diste el don. Es cuestión, no, Señor, no me sale, es la verdad. Ayúdame a ser más exacto, bla, bla, bla. Lo que quieras pedirle, ¿sí? Vos como músico cristiano tenés una ventaja que el músico que no es cristiano o no, que es tenés la mano, la diestra del Padre. Y vos la podés hacer, podés tomarte de la mano de tu papá y encarar la música de la mano de él. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Pero necesitamos también gente que sepa reconocer que no puede. Tenemos a veces en las congregaciones hermanos de edades avanzadas o no necesariamente que no cantan. Y uno por no lastimar, y ahí está, y no, lo que hago es que le bajo el micrófono, ¿viste? Crueldades así, ¿me entendés? Y es bueno que uno reconozca que no puede hacerlo y dejar lugar a los que sí, a menos que realmente pongas tu empeño y le digas al Señor, Señor, hazme fuerte en esto porque yo no puedo. ¿Amén? ¿Está bien? Entonces, traten de expandir ahí con esas herramientas. Traten, por ejemplo, también de ensamblar como pianistas con la banda. Cuando yo llegué a Rescue Band, tenía mi mano izquierda así ultra descontrolada, así mala onda, ¿viste? O sea, si íbamos a tocar, por ejemplo, en la iglesia Venció, era... O sea, yo con la izquierda tenía que hacer el bajo y si tocábamos y haz de cuenta que al bajista no le dejaba tocar nada. Y no, o sea, entonces cuando llegué con Álvaro la primera vez que tocamos, bueno, lo primero que tocamos no era tanto de Rescue Band, había una serie de conciertos como de jazz y lugares, pero cuando me tocó grabar para Altavoz, que fue el disco pasado, o sea, ok, por ejemplo, la de Y se me va la vida. O sea, así el bajo, así bien, y tuve que aprender a se me va la vida. Sin bajo, tal vez. Y me faltaba el... Pero bueno, tuve que ir tratando de acostumbrarme a eso. Y después cuando empecé a ver esas cosas, cuando dejé que Álvaro me produjera, yo no sabía lo que era eso, ¿no? De que alguien... Ay, ¿qué onda con esto? De que alguien te produzca. O sea, cuando grabás en el estudio, Álvaro te va diciendo, Álvaro como productor te va diciendo más o menos la idea que quiere del piano, ¿no? Y eso para un músico es formativo, te forma, porque uno piensa que, no, si a mí me llamaste para tocar, voy a tocar como yo toco.
Pero no, hay un productor que tiene un concepto en la cabeza de la canción y te va diciendo. Entonces yo iba tocando y él me iba diciendo, aquí puedes hacer un fill, por ejemplo, una melodía. Okay. Entonces capaz que eso le gustó y él me decía, y yo seguía tocando y él me decía, no, mira, ¿viste que hiciste? Sí, bueno, ¿podés hacerlo luego también? O sea, como contestando. ¿Cómo? Okay. Y me lo canta. Por ejemplo. Bueno, a ver. Entonces, la música tiene una coherencia porque él sabe como productor que después la guitarra va a hacer esto y aquello, ¿entienden? Pero yo, en esos 3 segundos que él me dio eso, aprendí algo nuevo que yo no hubiera hecho. ¿Se entiende? Entonces, para mí fue provechoso. No fui yo solamente a dar mi piano, mi forma de tocar, sino que recibí algo que a mí me complementó. Entonces, es probable que en algún momento después yo lo vuelva a hacer en otra canción, ¿no? ¿Ok? Entonces, es muy importante que tú te sepas dejar producir por alguien que sabe más que vos. En las iglesias uno se pelea por ver quién es el mayor, ¿no? Como a los discípulos, ¿no? No, ¿quién es el líder acá, viste? O sea, la onda es que yo soy... Hay gente que vos le preguntás, hola, ¿cómo te llamas? Soy el director de alabanza y adoración. Sí, ¿cómo te llamas? Te le volvés a preguntar a ver si entiende esta vez, ¿no? Es como que les gusta más el director de alabanza y adoración. Wow. Entonces, digamos, una de las cosas que hay un personaje bíblico que a mí me volvió loco de su forma de actuar y no está en el Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento, se llama Josafat. Y bueno, no voy a hablarles ahora de eso, pero una característica que él tuvo fue clave. Dice que él, antes él se encontró frente a otro ejército, que eran 3 ejércitos que venían contra él, y dice que él tuvo miedo y se puso a buscar a Dios. Y eso es algo tremendo, ¿no? Cuando uno está a punto de afrontar un tiempo de adversidad, de decisión, a veces uno lo que menos hace es buscar a Dios. Él lo primero que hizo fue buscar a Dios y dice que luego de buscar a Dios y todo, viene el asistente del sacerdote, un muchachito. Va corriendo con Josafat. Josafat, me dijo el Señor en sueños que bla, 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 y que Dios nos iba a dar la victoria, ¿no? Y esta es una característica de un grande. Josafat entendía y sabía que Dios también habla por medio del menor, por medio de aquel que uno no... no, ¿cuántas veces has llegado a lo mejor alguien con una canción? Hermano, usted que es el director de alabanza, traje una canción y uno la menosprecia, porque no, bueno, acá hacemos canciones de Hillsong nada más, ¿no? Cuando el Señor a lo mejor está hablando a través del menor que en realidad es el mayor, ¿no? Porque así es la matemática del cielo, ¿no? Pero ustedes que son, o aquellos que sean líderes de sus grupos, ustedes tienen que ser el menor y deben de ser los que sirven más, deben de ser los que le laven los pies a los que estén debajo de usted. Y eso lo puso como ejemplo el Señor Jesús, ¿sí? Él no tenía la necesidad a lo mejor de hacerlo para demostrar la humildad, porque Él iba a dar su vida por la humanidad. Pero a lo mejor en ese recinto donde Él les lavó los pies, a lo mejor olía bien mal, porque en esa época andaban en sandalias y pisabas el barro y pisabas el excremento de los animales, de los caballos, de los camellos. Entonces el lugar apestaba. Entonces a lo mejor el Señor entra un sábado de los que vos ensayás con el grupo y a lo mejor huele feo, huele a orgullo, a lo mejor huele a envidia y Jesús te dice es necesario que le lave los pies. ¿Ok? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, igual, a lo mejor ustedes orgullo no tienen, ¿no? Yo sí tengo, por eso. Pero es importante que entendamos que aquel que quiera ser el mayor, primero tiene que ser el menor. Así que, directores de alabanza,
estudien música ustedes primero, ¿sí? Para que los que estemos debajo podamos respetar y también podamos aprender de ustedes y también nos dejemos producir. ¿Está bien? Bien. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. No, tantos no, solo uno voy a contestar. Nadie levanta. ¿Preguntas? ¿Nadie? Sí. Hola. Buenas, Samuel Uribe. Hola, ¿cómo estás? Disculpa mi atrevimiento, pero me gustaría, si de ser posible, te pudiera grabar con las que hiciste con la canción de Vine a adorar a Dios. ¿Cómo? Te pudiera grabar con las acordes que hiciste con la progresión de Vine Sí, a adorar a Dios. si querés, al terminar no hay problema. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Estamos completamente en vivos. ¿Quién va? ¿Vos seguís? Bueno, yo solo quisiera saber si en el estudio que tú hiciste de músicas, con todo esto de las cuestiones armónicas y progresiones, ¿las viste con notas o te fuiste con puros cifrado? ¿Qué es lo que recomiendas tú más, la nota o el cifrado? Las dos. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo personalmente lo hice con cifrado y la mayoría de sentarme de oído porque por ahí el YouTube y todo eso es algo relativamente nuevo de los últimos 10 años tal vez, ¿no? Entonces, de antes, ponía las canciones de Torre Fuerte. Yo era muy fan de Torre y de Rescue Band, de la primera agrupación que había en Rescue Band, tremenda. Y no me tocaba otra más que... Y también porque no tenía internet en mi casa por las cuestiones financieras, ¿no? En esa época hoy en día está ahí internet gratis en ciertos lugares, pero en esa época, por lo menos en Argentina, era muy complicado tener internet, entonces tenía que agarrar una grabación y escucharla 155.303 veces para sacar una nota, ¿viste? Entonces, realmente lo que yo te recomiendo es que hoy utilices todas las herramientas que la tecnología dispone para ti. O sea, tenés YouTube, tenés texto, tenés PDFs, tenés libros. Yo te recomiendo que estudies más nota por nota, porque eso te va entrenando también para leer papeles, ¿no? O sea, para leer partituras. Hoy en día se usa mucho en los arreglos. Un arreglo bien pro es piano a 2 claves y arriba te ponen el cifrado también, para que vos también toques un poco de lo tuyo, ¿no? Si vos querés. Pero hoy en día a lo mejor no, al menos en Latinoamérica no es tan común. Yo creo que más en la industria de Los Ángeles se usa más el puro piano nota por nota. Por ejemplo, Álvaro, en sus grabaciones anteriores, donde participaba Robbie Buchanan, yo creo que le dio un master rhythm, una onda con cifrado, y él tocó lo que quiso, y que Álvaro decidió eso porque él no quería limitar tal vez las facultades de Robbie Buchanan, que es un pianista impresionante. Entonces la escritura fue básica para que él pudiera tocar lo que él quería. Entonces, sea una o la otra, lo que te recomiendo es que lo hagas, ¿no? O sea, las dos te van a nutrir mucho. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, Dios le bendiga. Yo quería preguntar que, hay cuenta, al momento de estar en la predicación y que el pastor te pasa al pianista, ¿qué es lo que puedes tocar para no sentir el ambiente tan pesado? Hay cuenta, durante toda la hora, todo el tiempo que el pastor está predicando, te pasa desde el principio. Bueno, lo que tenés que hacer es, o lo que hago yo, mejor dicho, ya es decisión tuya, es oír lo que está diciendo el pastor, ¿sí? Tenés que escuchar palabra por palabra
gesto por gesto, intención por intención, y eso musicalizarlo de la mejor manera que puedas, ¿ok? Para no estorbar. Si el pastor está hablando de guerra, y entonces reprendí a los demonios y fui, y entonces, o sea, no va, ¿me entendés? No va esa onda. Si el pastor está hablando de adoración, ¿por qué no levantan sus manos y le dicen al Padre? O sea, no va la onda gospel tampoco, Blue Note, no. Entonces, eso a grandes rasgos, ¿sí? Ok, entonces, por ejemplo, muchas veces pasa que solo se quedan en una sola tonalidad, menor, ¿viste? Hola hermanos, estoy muy gozoso de estar aquí en este momento, y tampoco. Entonces, lo que la persona que esté hablando diga, esa va a ser tu línea principal de musicalización, ¿no? Porque uno a veces, o sea, el principio de esto es que vos debes de estar alineado con el Espíritu Santo, ¿ok? Pero no es que el Espíritu Santo va a venir y te va a decir do sostenido, o sea, ¿me entendés? Sino que vos lo alineás y vos dejás que Él fluya a través de algo que se llama obediencia. Obedeces de alguna manera indirectamente, el pastor no te está dando ninguna orden, pero es como un sentido de obediencia, de estar ahí apoyando, ¿no? Antes de ser un número uno, antes de que tu ministerio se desarrolle y llegues a ser un Marcos Witt o alguien así, primero tenés que aprender a ser un número 2, fiel, bueno, leal. Tenés que aprender a ser leal y fiel a tus pastores, a tus líderes, ¿no? O sea, eso es algo que no se habla mucho entre los músicos, ¿no? O sea, el tema de la fidelidad, no me gusta, o sea, el domingo no toqué, el lunes abro mi iglesia y soy el director de alabanza, o sea, el músico, nosotros tenemos el músico viene con una influencia demoníaca directa de Lucifer. Lucifer dice la Biblia que era músico, ¿no? Y de los más, el número uno, musicalmente y técnicamente era tremendo. Y él cae por orgullo, por desobediencia y rebeldía. Así que nosotros los músicos venimos de fábrica con una onda así bien fea en ese sentido que debemos de cortar a través de la sangre de Cristo. Entonces, deja que la sangre la corte, ¿no? Porque a veces lo que más abunda entre los músicos es eso de la rebeldía y te dicen algo y no te gusta. Entonces, cuando vas a acompañar a tu líder, lo haces desde ese punto de vista, desde la obediencia, ¿ok? Entonces, cuando él empiece a hablar, por ejemplo, cosas de guerra, hay que acentuar o tratar de acentuar, obviamente sin sobrepasar con volumen lo que él está diciendo, y busca acordes que sean un poco más agresivos. Cuando uno está reprendiendo, no lo hace. Diablo tonto, reprendo, o sea, uno grita, o sea, no, es raro que uno reprenda porque hay una violencia espiritual, de alguna manera, ¿no? Entonces, tenés que tratar por ejemplo, entonces ahora venimos y clamamos a ti, Señor. A lo mejor todavía no explotó, ¿no? El tiempo. Entonces ahora me levanto en contra de mis enemigos, por ejemplo. Ahora, en el nombre de Jesús. Y obviamente todo el equipo de alabanza, si se puede, que te ayude también a generar más ambiente, ¿no? No un solo batería, sino que a lo mejor estén todos pendientes de lo que está pasando, ¿no? Entonces ahora reprendo todo espíritu de bla, 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 y ahora entonces empezás a usar más tensión con menos reposo tal vez, ¿ok? ¿Por qué? Porque el momento es más de guerra. Si el momento es de adoración,
de solemnidad, tal vez donde no hay puro ambiente, ¿sí? Entonces puedes usar un pad a lo mejor y no hacer tantos movimientos armónicos. También tengan en cuenta que los ambientes cambian de un lado al otro. A veces, a lo mejor, imagínense esto, que yo soy el pastor y digo, hermanos, quiero decirles que ayer le dieron un documento a la hermana tal que le encontraron cáncer. Entonces, yo no puedo estar porque le encontraron cáncer no, o sea, tampoco es que voy a estar y tristeza ahí, tocando despacio, y le encontraron un tumor, todavía no se sabe lo que es, chequen, y la verdad es que está preocupada, pero nosotros tenemos un Dios que la puede sanar. Entonces, ¿y por qué no me ayuda a orar? Entonces tu música empieza a inspirar fe y esperanza, ¿entienden? Entonces, esto es algo bíblico, lo que yo le estoy diciendo no es algo que se me ocurrió a mí. En la Biblia existía un personaje, un rol que se llamaba tañedor, que lo que hacía era, de hecho ustedes pueden revisar la historia de Eliseo. Él antes de profetizar, bueno, va a caer lluvia, o dice, por ejemplo, cuando los tres reyes van por el camino de Edom, que iban a atacar, y no había llovido, entonces los reyes, Josafat, Acab, se quedan sin agua en medio de los desiertos, le hablan a Eliseo, y Eliseo dice, voy a hablar, pero traedme un tañedor, ¿no? Y uno lo obvia esa parte, porque un tañedor, ¿qué será, no? Alguien que te tiñe la ropa, qué sé yo. Y no, un tañedor era un músico que tocaba y el profeta comenzaba a hablar. Entonces el músico, el tañedor, lo que hacía era inspirar al profeta, ¿no? Entonces vos lo que tenés que hacer es inspirar a la persona que está hablando, ¿no? Muchas veces a lo mejor Álvaro comenzaba a decir cosas del corazón, y yo, por no estar sensible o no haber oído, por eso yo siempre pido que la voz de Álvaro tenerla aquí en mi monitor para oír exactamente, y también la interpretación. Si el pastor vos lo ves que está y haciendo así, ¿viste? O sea, no creo que esté hablando de hacer ejercicio, o sea, está metiéndole énfasis en algo, ¿no? Entonces el tañedor inspiraba al profeta, ¿no? O sea, qué loco, ¿no? Porque uno pensaría que el profeta hablaba porque Dios le decía y listo. Pero sin embargo, él pedía eso para que se arme un ambiente, ¿ok? Entonces, ese es el rol que tenemos como músicos en el servicio, ¿sí? Ese es el rol que tenemos. Y cuando sea un ambiente de sanidad y vos logres entender que es un ambiente de sanidad y de fe, y todos, la banda, logremos entender que Dios quiere usarnos, Él va a sanar, no tú. Pero cuando lo entendemos, es cuando empieza a haber sanidades y cuando empieza a haber esas cosas. Si no, hay sanidades también, pero por lo menos no a través de la música. Y la verdad, yo sí quiero que Dios me use. ¿Alguna pregunta más? Ok. Acá tenemos una seña muy particular para apurar al que sigue, que es ¡dale! ¿Sí? Así que Dios les bendiga mucho, y los voy a dejar con Alberto Pérez.